Sabe que el llamado de Dios, lo hemos hablado otras veces, viene por la predicación del Evangelio, pero la predicación del Evangelio casi siempre, voy a decir casi porque habrá algunas esporádicas excepciones, pero casi siempre viene con demostración de poder. Esa es la diferencia entre convertirte a una religión o convertirte al Evangelio, a Cristo. Yo te puedo convencer de que lo mejor que hay es ser budista. Y por lo tanto, qué sé yo, tengo una señora que es cliente del taller y es budista. Entonces yo no como carne, no como esto porque es bueno para esto, la meditación es bueno para esto otro. Y tiene un montón de conceptos de vida, filosofías. Sabe que la religión termina siendo una filosofía, una forma de vivir por la cual nos movemos. Pero el Evangelio, la diferencia que tiene es que no tenemos que convencer a nadie. ¿Saben? Hay un hombre de Dios, Motesi es su apellido, que él, para diferenciarnos entre los evangélicos, vio que nos diferenciamos en los bochincheros, los más calmados, los que estudian más la Biblia. Hoy nos diferenciamos entre las iglesias apagadas como esta, así muy sencillitas, las que tienen todas las luces. Tengo un pastor amigo que ha puesto, wow, yo lo otro día vi un estado de él y digo, wow, qué altar que tiene. Es una belleza. Ni el gordo Barassi tiene un escenario tan lindo como él. Pero no tiene nada que ver eso, o sea, y lo digo con sonrisa en serio, ¿no? Como diciendo, ay, qué mal, qué del diablo. No, nada que ver con eso. Y digo, pero a pesar de las diferencias, este hombre, Motesi, su extracción, por decirlo, su forma de ser es de hermanos libres bautistas. Por lo tanto, no hacen mucho bochinche, ¿tá? No hablan mucho en lenguas, no oran demasiado por los enfermos, pero portan el Evangelio. Y el Evangelio se manifiesta con poder. Y yo no voy a olvidar nunca, todavía se veían en videocassette las cosas, cuando venían en videocassette. Y vi una cruzada, o sea, cruzada se le dice una convocatoria multitudinaria en un estadio de Colombia era. Y este hombre era el predicador. Y bueno, estuvieron cantando y tuvieron todo lo que se hace en un culto en un estadio lleno de gente. Y este hombre, cuando entró a la escena, a llevar el Evangelio, a predicar, las prédicas de él son muy lindas, muy interesantes, pero porta Evangelio. No se olvide de esto, porta el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, por eso quiero hablar del llamado. Y no me voy a olvidar nunca, este hombre cuando tomó el micrófono se paró y solo dijo esto, Dios los bendiga, porque así habla él. Y la gran mayoría de la gente irrumpió en llanto y muchos fueron sanados. Y muchos fueron libertados. Porque el Evangelio no consiste en si yo tengo mucho más poder que el otro, si yo manifiesto mucho más el poder porque grito más, porque pongo más luces o menos luces, o porque pongo más énfasis. El Evangelio es eso. Es la manifestación del poder de Dios. Por eso la iglesia, nosotros, cuando perdemos eso, perdemos la esencia. ¿Me está entendiendo? ¿Verdad que sí? Entonces quiero convidarles un poquito de la palabra en cuanto a lo que Jesús hacía y el llamamiento que Jesús hizo. Vamos a compartir algunos, por lo menos 2 de los 3, en este caso serían 4. En la Biblia están relatados unos 6 o 7 llamados, porque algunos vinieron, como quien dice, de colado, de los apóstoles estoy hablando, como que se sumaron, ¿vio? Pero vamos a relatar esto primero. Libro de Mateo, capítulo 4. Capítulo 4, vamos a leer del verso 12 hasta el 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Todo esto que le estoy leyendo, ¿sabe qué significa? ¿Qué es lo que dijo el profeta Isaías? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el relato del apóstol?
está ubicándonos con lo que dije al final, tierra de los gentiles, o sea, tierra de gente mala, gente impura. El gentío, los gentiles, eran lo que no eran el pueblo de Dios. O en todo caso, eran judíos que se mezclaban. Y ya van a ver lo que vamos a seguir leyendo. Estaban muy cerca de lo que sería hoy Siria. Eran los judíos de allí, del norte, que limitaban con Siria. Entonces había mucha mezcolanza porque veo que a los judíos les gusta mucho. Entonces si hay negocio, ellos están ahí, no importa si Dios, si las leyes. Hacemos un lugarcito para los negocios. Entonces ellos eran muy comerciantes y esa era una tierra que no estaba, digamos así, purificada. Y allí se trasladó Jesús, a la Galilea de los gentiles. Y entonces lo que está diciendo acá es lo que acontece. El pueblo asentado en tinieblas, yo leí recién, ¿no? Galilea de los gentiles. Y dice, esto dijo el profeta, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y en los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta es una palabra profética. Voy a hacer un paréntesis muy chiquito. Esta palabra profética, así, tal cual la estoy leyendo, tierra asentada en tinieblas y que vio gran luz, Dios nos mostró esta palabra proféticamente como iglesia, como cuerpo de Cristo, a Visión Nueva, hace aproximadamente diría yo, unos 10 años, podríamos decir unos 10 años. Y oramos por esta palabra. Yo recuerdo en ese momento que orábamos, era un tiempo de invierno, y orábamos en la piecita porque hacía más calorcito. Y se clamaba por esto. Se clamaba por esto porque Dios nos mandó a clamar por esto. Y recuerdo que el grupo de jóvenes, en aquel entonces, oraba los días sábados. Y los otros días, haciendo esas remembranzas, esas rememorias de lo que aconteció, mi hijo Miguel contaba una anécdota que, bueno, oraban los sábados acá y estaban llenos del Espíritu Santo y hasta fueron un día a predicar el Evangelio al Paseo Rivera y hasta Dios hizo un par de milagros ahí en medio de la gente, en medio de la gente que estaba comprando. Y se recordaba algo, dice, un día fui a la casa de una compañera que la madre era cachabacha, en serio, cachabacha, cachabacha. Y fueron varios, en realidad era un grupo del colegio que fueron a la casa de otro compañero. Y la madre de la madre de la compañera, que era bien cachabacha, que estaba haciendo sus rituales, cuando entró el Miguel le dijo, que ese no entre. Porque se le habían apagado los fuegos. Se le habían apagado las velas. Que ese no entre, que se quede afuera. Y se tuvo que quedar afuera. Y si yo me quedé afuera, me va a hacer algo la cachabacha. Jovencito, chico, adolescente, moquero también. Las cosas por su nombre. Pero digo, este es el tiempo y esto es lo que Dios hizo. ¿Y sabe qué aconteció en esos tiempos? Los adolescentes de Villa Serrana dejaron de ahorcarse. ¿Se recuerdan los que viven por allá abajo? ¿Se recuerdan esos tiempos? Tiempos eran muy feos, ¿eh? Hoy también son feos, pero en aquel entonces era un promedio de niños que hubo uno a mí me conmovió mucho, tenía 8 años. Y Dios nos llevó a llevar luz. Y eso es lo que Dios hizo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y ese es el llamado que tenemos. El Evangelio tiene que transformar. Esto también lo solía decir con mucho énfasis cuando yo asistía a cita con la vida del apóstol Carlos. Y él decía algo, y preste atención a lo que voy a decir. El apóstol Carlos nos decía, tienen que salir a predicar el Evangelio y a salvar gente, a pescar hombres, pero aprenda a pescar en mar abierto, no pesque en pecera. ¿Sabe qué significaba pescar en pecera? ¿Por qué nos decía esto? No pesque en otras iglesias. Yo sé lo que digo. Porque es más fácil. ¿No notó que cuando usted le dice a alguna persona que va a la iglesia enseguida, le dice, ay, yo también voy, te invito a mi iglesia? Pesca en pecera. Ay, en mi iglesia hacen tal actividad, ¿querés venir? Ojo. Ojo lo que digo. Tengan presente, muchos aquí.
Porque Dios nos manda a salvar lo que se había perdido, no lo que está salvado. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces vuelvo a la palabra, al llamamiento. Jesús fue a cumplir lo que el profeta Isaías había dicho. Y dice así el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los, ¿qué pasó? Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Quiero hablar acerca del llamado. Y luego vamos a compartir otra palabra para cerrar este mensaje. Quiero que sea lo más corto posible, porque ya somos grandes en un sentido general. Conocemos el Evangelio. Notemos estos 4 llamados, especialmente los 2 primeros, pero los 2 tienen la misma característica. Jesús los llamó, ¿y qué dice? Y algo más aconteció. Al instante dejaron todo. Jesús te llama y al instante dejaron todo. Es más, los segundos, Juan y, ¿cómo era el otro? Jacobo. Ellos dejaron a su padre y estaban remendando las redes. Dejaron todo. Lo dejaron en banda, diríamos. No, ¿cómo lo dejé a mi viejo que está ahí justo laburando no puedo. No puedo. Espera, está todo bien. Con la religión está todo joya. Yo amo a Dios. Y si le tengo que dar a Dios todo, le doy todo. Pero a mi papá lo tengo que ayudar ahora. Hoy necesita. Y está todo bien. Está todo bien en el concepto nuestro. Y aún a mí, si a mí me viene muchas veces y me dicen, no, yo no puedo por esto, por esto, por esto. Yo no puedo este día porque este día, justo este día, mis hijos me necesitan. Está bien. Yo soy de los que predica que le dediquen tiempo a sus hijos. En todo caso les pongo el ejemplo de algunas cosas que yo hice. Dediqué tiempo a mis hijos para que mis hijos aprendieran a servir a Dios. Por ahí hasta el día de hoy me reclaman que no les enseñé a jugar fútbol. No me arrepiento. Cada uno tiene su decisión. Pero dejaron todo, ¿por qué? Por Dios. Por Jesús. ¿Y Jesús qué le demostró? Lo que tenía. Lo que tenía. ¿Qué tenía Dios? Lo que acabamos de decir. Evangelio. Buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? ¿Habrá alguno lunático aquí que Dios lo sanó? No levante la mano. No queremos estigmatizar a nadie. ¿Habrá algún rengo al que Dios sanó? ¿Habrá algún atormentado? El otro día un conocido mío contaba, yo era atormentado, no dormí de noche. Pero después que empecé con Dios las cosas, ¿te acuerdas? Acá está presente. Él me lo comentó, por eso lo digo. Estábamos en familia. Eso es lo que hizo el Evangelio. Ahora, no porque sea mi yerno, yo lo agarré en el piso y lo sacudí en el nombre de Jesús. ¡Ya calla! Le salté en el pecho, aunque lo hubiera querido hacer. Lo ahorqué un poquito y ya no se ahogó más. No.
Es Dios que lo hace. Llegas con tu casa destruida y Dios hace el milagro porque el Evangelio lo hace. ¿Me está entendiendo? Y Dios no te llama ¿para qué lo llamó? Para hacer los pescadores de hombres. ¿Y qué es pescadores de hombres? Para predicar el Evangelio. Ahora vamos a cerrar con lo que Jesús le termina diciendo antes de partir. Porque para eso te llamó Dios. No, Dios me llamó porque yo soy buena persona. Yo desde que voy a la iglesia soy otro. Y Dios me bendice. Claro que te va a bendecir Dios. Y Dios me bendice, así que yo soy un bendecido. Y voy y lo soy fiel a Dios y estoy chocho con mi Dios. Pero mi Dios no me jode. Está los domingos en la iglesia. No me pide otro día. No me pide otro tiempo. No me pide otras cosas. Y yo en la medida que puedo le doy. Cuando puedo le doy. Yo a Dios le doy. Y cuando digo doy en tiempo, en dinero, en lo que usted quiera ponerle. Yo no le pongo tilde a nada. Porque las cosas del Espíritu no se dimensionan en lo natural. Yo en lo natural puedo ponerle precio a cada cosa. Usted me pregunta, ¿cuánto vale ese chino? Hoy mi esposa me retaba porque el año pasado, o el anteaño creo que fue, no compramos un chino. Y hoy está inalcanzable el chino. Hoy sale más caro traerlo de China que hace fueguito acá al medio. Y eso tiene un precio. ¿Vio el pasto que está bonito? Hoy ninguno tuvo mosquito, ¿verdad? Cuando entró, no le picaron los tobillos, nada, está bonito el pasto. 25 sale, así que acuérdese cuando ponga la ofrenda, hay que pagar el pasto. Está el chico desesperado para que le paguemos, a ver si puede comprar la asada. Y para el domingo que viene, si quiere calorcito, tiene un precio. ¿Cuánto está la garrafa? 8.000, son 2 las que usamos por domingo cuando hace frío. Porque si pongo las pantallas, se agotan 2 seguro. Porque eso prendido, agota. O sea que 16.000 pesos sale si queremos calorcito el domingo que viene. Tiene un precio. Y lo podemos medir en ofrendas, en diezmo. Pero las cosas del Espíritu no se dimensionan, no tienen un precio, tienen un llamado, tienen una gloria. Y es la gloria de Dios. Y se llama Evangelio. Y Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Nos llamó a extender su reino. Nos llamó a hacer crecer su iglesia. Nos llamó a que en esa tierra que hay tinieblas haya gran luz. Nos llamó a ser pescadores de hombres. Ah, no, pero si no lo hacen, yo no lo hago. Los otros días vi el estado de una mamá que tuvo con su niña internada, como es Mica. Y puso algo muy interesante. A veces nos enfocamos tanto en las 4 paredes y las actividades que hacemos dentro de 4 paredes, sabiendo que afuera hay mucha necesidad. Te tocó vivir de cerca, estoy seguro. En ese mismo lugar tuve 2 años internado con Maggie. Conozco lo que viviste. Por eso le di la palabra de fe a tu esposo, la que Dios me dio. Porque en la palabra de fe, hoy no la tenemos a Maggie aquí porque tiene que estar haciendo reposo. Pero en esa palabra de fe, hace 30 años atrás, Dios levantó a Maggie. ¿Entiende? Y vi la necesidad que hay. Porque alguno fue 2 días a un hospital, ¿sabe lo que es, no? Usted está 2 días en un hospital y sabe lo que es. Y sabe lo que es. Y las necesidades que hay. Ah, pero no, en mi iglesia no tenemos esto, no tenemos aquello, allá sí. Y salimos a pescar en pecera ajena. Dios me libre y me guarde. Dios me libre y me guarde de eso. Pero por supuesto, no hay ningún pescado, en el caso nuestro, que se pesque si no quiere ser pescado. Y los pescados que se pescan, porque quieren ser pescados cómodos y estar cómodos en un lugar donde tengan todo. Y está bien eso, está bien, es parte de la vida. Pero Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Dios nos mandó a salvar. Dios nos mandó a manifestar su poder. No se preocupe cómo Dios lo va a manifestar, porque Dios lo va a manifestar. No tenga problema con eso. Y en todo caso tenga problema con esto. Dice la palabra de Dios que nuestra fe es probada como el oro por fuego hasta que es perfecta, hasta que es pura. Y no está hablando que va a probarse, es probar tu fe. ¿Sabes hasta dónde vas a aguantar? ¿Para qué? Para que pueda darte una gloria mayor. Y esto es como los jugadores de fútbol. Veo cuando en un club, los que son futboleros, en un club hay 2-5. ¿Y qué se dice? Se tiene que ganar el puesto. Es bueno el chico, pero se tiene que ganar el puesto.
Y es probado, hasta que es bueno. Y si sos bueno, entonces tenés que jugar. Y el otro también es bueno, pero tiene que ser mejor que este. Entonces, como no lo pusieron, ¿qué hace el jugador? No me pusieron a mí. Y que imagínese, pierde la carrera, deja de jugar al fútbol, deja de ser el deportista que iba a ser. Porque fue probado y no pasó, y no se esforzó lo suficiente. Traslade eso a su fe. Trasládelo a su fe, pero no para condenarse ni para mirarse mal. No está la palabra de Dios para que no. Está para levantarnos y usarnos. Para eso nos llamó Dios. Si no predicamos el evangelio, somos simples religiosos. Da lo mismo que se haga budista, católico, maometano, musulmán, qué sé yo. Da lo mismo. ¿Me entiende lo que digo? Mire lo que dice Jesús. Yo voy con lo que dice Jesús. No me eche la culpa a mí. Libro de Marcos. Viene al final. Con esto cerramos. Libro de Marcos, capítulo 16. Y verso 14, perdón. Acá Jesús ya se murió. Ya lo sepultaron y resucita. Y por eso dije que un semitítulo sería nuestro llamado y las emociones. Recién leímos que al menos estos 4 primeros, que al menos digo primero, pues no sé si ya le seguía a alguno y ya estaba oficialmente siendo discípulo, por ahí ya lo tenía alguno. La Biblia no dice cuándo lo llamó a Natanael o cuándo lo llamó a Tomás. Dice de algunos. Pero al menos estos 4, llamémosle estos 4 primeros, comenzaron, dejaron las barcas, dejaron todo, lo siguieron. Dios le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres y se lo demostró. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron cómo se resucitaban muertos, cómo se sanaba hasta la suegra de Pedro, la sanó. Pues usted lee la historia y dice que después que lo llamó Pedro y después fueron a comer a la casa de Pedro y estaba enferma la suegra. ¿Sabe qué pasó con la suegra de Pedro? Dios se la sanó. Pedro estaba chocho porque ya estaba la suegrita ahí, vino Jesús, se la sanó. ¿Y sabe qué hizo la suegra de Pedro? Dice que inmediatamente que le cesó la fiebre, le servía. Apenas se sanó, le servía. Y ya habían pasado muchas cosas. Entonces estos hombres, estos apóstoles, lo que vamos a mencionar ahora, ya le habían conocido, habían estado con Jesús, tuvieron, podríamos decir, 3 años maravillosos, vieron milagros, vieron poder. Algunos de los que estamos aquí hace más de 10 años, digamos más de 3 años, para no exagerar a ninguno, hemos visto milagros, hemos vivido milagros, hemos visto poder, hemos visto bendiciones de todos los colores, de todas las formas. Y entonces por eso estamos aquí, porque le creemos a Dios, porque Dios alguna vez hizo algo. Nadie viene a Dios simplemente porque alguien lo convenció. Es más, cuando alguien viene y por convencimiento está un ratito y se va, porque no te dura mucho el convencimiento. Entonces todos estos habían caminado con Jesús, pero Jesús fue tomado preso. Hoy leí un acontecimiento extraño. ¿Saben qué? ¿Cómo será que salieron espantados cuando Jesús fue tomado preso? Que dice que había un joven, hay un relato ahí en el libro de Marcos, no lo voy a tomar ahora, pero escúchelo. Es raro. Dice que después que lo toman preso a Jesús y lo llevan, todos se dispersan. Y entre los que se estaban dispersando, algunos le seguían desde lejos y venía un joven cubierto con una sábana. Vaya a saber por qué. Y venía cubierto con una sábana y de pronto dijeron, este es uno de ellos, lo quisieron atrapar y soltó la sábana y corrió desnudo, dice. Lo dice la Biblia. Dice eso nomás. Cosa curiosa que a mí me llamó la atención. Uno corrió desnudo para salvar su pellejo por las emociones. Y todos estos estaban dispersos. Pero eran amigos todavía. Me hace acordar unos amigos que son la banda de no sé qué, que cada tanto se juntan. Se dispersan y se juntan. Falta que se junten para predicar. Estoy orando por eso. ¿O no? Amén, dicen por allá. Pero Dios lo va a hacer. Yo tengo fe que todo cambiará. Y estos se habían juntado. Quizás por la añoranza se habrán juntado los apóstoles. Dice que estaban juntos. Ahora voy a leer lo que voy a leer ahora. Dice que estaban todos reunidos alrededor de la mesa. ¿Qué es lo que hay alrededor de la mesa?
Algunas mesas están vacío. Y otras, bueno, tiene lo que puede, visita. Pero estaban comiendo. Yo imagino que si estaban en una mesa no estaban ahí, estaban rememorando. ¿Te acordás, Jesús? Qué bueno. ¿Te acordás cuando lo levantó a Lázaro? Sí, viste, cuando le dijo que qué autoridad que tenía Jesús, qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sigamos comiendo. Ya no está Jesús. Emocionalmente, habiendo vivido todo, habiendo escuchado, por eso a mí me tranquiliza, le soy la verdad. Es mi consuelo de tonto, si quiere. Cuando yo veo que a Jesús, que le demostró un milagro en serio, yo siempre hago la broma y digo lo mismo. Lo máximo que han visto que conmigo es algún Juanetito enderezado. Ay, estaba con el Juanete, hizo un poquito así. Más de eso no he pasado. Alguna manito que dejó de doler. Algunas veces la espalda de Daniel, poquito, porque vuelve. Y ahí sí está nomás. Solo como broma, porque el Evangelio se cumple, yo estoy tranquilo. Pero a Jesús lo vieron resucitar muerto. Lo vieron levantar paralítico. Le traían endemoniados y los liberaba. Bueno, en esa sí también me puedo poner una chapita porque algunos endemoniamos acá. No sé si han quedado muy libres, pero al menos han quedado normales acá. Y sin embargo estaban emocionalmente quebrados. Yo cuando leí esto digo, pucha, qué parecido a mí que eran estos apóstoles. Habiendo visto todo lo que Dios hace, por ahí, si no cortan el pasto no voy más a la iglesia. Yo lo digo a veces. En serio. Digo, ¿para qué voy ahí si no le interesa ni limpiar la iglesia? ¿Para qué voy ahí? En serio. Pero por otro lado, digo, estaré a Jesús diciendo, pero Miguel, ¿vos no me viste la mano de poder que yo puse al lado tuyo? ¿No fuimos juntos, Miguel, al hospital a levantar a uno? Me acuerdo cuando fuimos ahora por la Elvira, no estaba ahí la Elvira, no sé qué le habrá pasado. No se ha ido todavía. Cuando fuimos ahora por la Elvira, no tenía documento, la tenía de contrabando en el hospital, porque tenía un médico que había trabajado allí en la casa, no sé qué, y estaba ahí, no tenía muchas chances. Y fuimos ahora y Dios la levantó. Y la levantó en serio. Me acuerdo cuando vino la maldad, el Hugo, día 22 de junio o julio. Y entra la Susanita y la Susi, antes vio apurada la Susi con un papelito me trajo escrito. Pastor, estábamos allá en el saloncito chico. ¿Qué pasa, hermana? Se muere. Tiene 9, creo, de tensión. El máximo, la alta, 9. Anemia fulminante. 2, 3 días y se iba. Bueno, hermanito, qué peso que me vea mi cara de sangre, para que soy vampiro para darle sangre. Y pasó el hombre, vino, se sentó. Y en un momento dado el Espíritu Santo vino y ministró. Y recuerdo que le oré como pegándole un sacudón en el pecho. Y Dios me dijo, hoy lo sano. Y después me mandaba los mensajes. Yo levanto, ya está bien. No sé si todavía está feliz por eso, pero bueno, Dios lo sano. El combo viene así, ¿vio? Y digo, ¿por qué digo esto? Porque Jesús, cuando yo leí esta palabra y lo que voy a leer ahora, es como que me decía, pero vos no lo viste. Y yo le diría a Pedro, pero vos estás triste acá, pero vos no lo viste a Jesús que dijo que estas cosas iban a pasar, pero que Él lo hizo todo eso para que ustedes aprendan y para que ustedes salgan y prediquen el Evangelio. Para lo que yo hice, ustedes lo hagan. ¿O acaso no fue Jesús el que dijo, mayores cosas que las que yo he hecho harán ustedes aún? Hay un llamado y es irrevocable. Pero no irrevocable porque usted para siempre va a ser evangélico y yo no voy a ir al infierno porque yo ya me salvé. No, irrevocable el llamado. No la decisión es suya. A permanecer en el llamado. A serle fiel al llamado. A hacer lo que Dios le mandó que haga. No lo que le parece. No lo que le cae bien. A dejarlo todo. Aún su padre y su madre. Y seguir a Cristo. Aún los deseos que no son malos.
aún lo que usted se merece. Yo me merezco esto. Aleluya. Yo le voy a decir algo. El viejito de barba blanca era un abuelito buenito. El lampiñito es más malo. Mire lo que dice. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Vio que no le mentí? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, amigo mío, hermano querido del alma, no es tu responsabilidad ni tu problema si se salva o no se salva, si sigue a Cristo o no sigue a Cristo. No, porque hay que seguirlo, porque hay que visitarlo, porque hay que discipularlo. No, eso hay que hacerlo, pero no es esa la condición. Dios te mandó a predicar. Jesús le dijo: vayan y prediquen el evangelio del reino. Lo que han visto que yo hago, eso hagan ustedes. Y mire el ejemplo que le voy a poner. Cuando Jesús es tomado preso y lo llevan a la cruz y es crucificado, y de hecho cuando lo ponen en el concilio, ahí no es el concilio, en frente con Poncio Pilato, como es en la plaza, y le ponen a Barrabás de un lado y a Jesús del otro, todo el pueblo que estaba en esa plaza, el 90%, por tomar una referencia, había recibido algo de Jesús. Sin embargo, ¿qué dijeron? Que liberen a Barrabás. Es decir, Jesús, seguramente con el ojo medio tuerto porque le habían pegado fiero, lo miraba y decía: mira, ese está levantando la mano y ese le sané el hijo. Ese le liberé el hijo que estaba endemoniadazo. Ese le levanté el otro que estaba muerto. Y Jesús no tuvo ningún problema con eso. ¿Por qué lo habrá salvado Jesús cuando limpió? El ejemplo claro de la Biblia es cuando Él limpia a los 10 leprosos. Se le arrimaron porque los leprosos vivían en comunidad fuera de la ciudad porque era una enfermedad contagiosa. Era una cuestión de cuidado social, no era porque fueran malos. ¿Está? Era como el COVID, ¿vio? No es porque sean malos, el que tiene COVID lo vamos a aislar. Lo aislamos por una cuestión de prevención social. Por eso vivían los leprosos fuera de la ciudad. Y Jesús iba entrando a una ciudad y se le acercaron 10 leprosos. Y dice que Jesús los sanó al instante. Mas dice la Biblia que uno solo volvió y se postró a sus pies y le siguió. Los otros 3 tomaron la limpieza y se fueron. Seguramente han dicho: es bueno, Jesús es lo mejor que hay, pero no le siguieron. Es decir, no predicaron el evangelio, no hicieron la voluntad de Dios. Tomaron lo que y se fueron. Entonces Jesús te está diciendo: tu misión, querido mío, querida mía, es predicar el evangelio. Pastor Miguel, tu misión es predicar el evangelio. Tu llamado, lo que yo te puse como propósito, pero yo ya me cansé del propósito. Yo quiero ser más pastor. Si usted me pregunta, a mí no quiero ser más pastor. Prefiero ser evangelista, predicador, líder, como era antes. Yo era líder y mandaba todo. Encima el tamaño me favoreció siempre. Pongo cara de loco y todos me hacen caso. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado profético que Dios me dio? Se lo he contado muchas veces. Cuando vino esa gorda allá de Estados Unidos, decimos: tengo que hacer eso. Pero a veces no me gusta, tengo que hacer eso. Porque en eso hay gloria, y no de Miguel, de Dios. En eso, ¿sabe lo que hay? Garantía de salvación. Cuando hago la voluntad de Dios. No lo que a mí me parece. Y Jesús le reprochó la incredulidad que tenían. Y esta es mi tranquilidad. Dije: bueno, no soy el único. Hay otros 2 igual que yo. Y Jesús podría haber dicho: no los quiero más a ustedes. Ahora, ¿saben lo que hago? Me consigo 12 mejores. Y a ustedes no se merecen nada. Jesús no dice eso. Jesús no te dice: no hagas más nada. Jesús dice: te quiero usar. Sos mi siervo, sos mi sierva.
te entiendo, yo te formé. Yo estaba en el seno del Padre cuando vos fuiste formado. Yo sé que sos un caprichoso, sos un revoltoso, sos un orgulloso, vanidoso, cara de oso. Sos todo eso. Yo sé que vos sufrís. Yo sé que hay cosas que no te las bancas. Yo sé que hay otras tantas que quisieras cambiarlas y te sentís impotente. Y no digo esto porque se quiera hacer psicología barata. Digo esto porque es lo que había en esa mesa de 12. 12 personas distintas. Estaba Pedro el impetuoso, que no se bancaba nada. Se agarraba las piñas enseguida. Como estaba Tomás, el incrédulo. En otro relato bíblico dice que Tomás era el incrédulo. Y le dijo, no, está todo bien con Jesús, gloria a Jesús, Jesús fue mi amigo, yo viví con él, vi los milagros. De hecho, él me mandó a hacer milagros, lo hicieron porque los había mandado los 12. Ya habían visto milagros, habían orado por gente, vinieron maravillados. Mira lo que nos pasó, que oramos por los rengos y salieron caminando. Pero dijo, Tomás, si yo no meto mi dedo en su llaga, no creo que haya resucitado. Y Jesús no le dijo, así que vos no crees, entonces no venga más. No. Dijo, vení, Tomás, mete mi dedo en mi llaga, tu dedo en mi llaga. Vení, toca mi costado, mira, está abierto. No quiero ni saber la cara que habrá puesto Tomás en ese momento. Lo que sí puedo decirles, queridos míos, que entre esos apóstoles estaba Santiago, por tomar un ejemplo que he hablado hace poco de ello. Y este Santiago fue crucificado en los peñascos de España, en Compostela, unos 70, 80 años, esto lo he leído en la historia, no en la Biblia, unos 70, 80 años después de la resurrección de Jesús y de que se fundara la iglesia. ¿Sabes qué significa eso? Cumplieron el propósito. Dice la historia que Pedro fue crucificado en Roma boca abajo y luego decapitado. Dice que Pablo fue el que estrenó una de las primeras guillotinas modernas de la época romana. Cumplieron el propósito. Y yo creo que ninguno se entusiasma para un final así, ¿no? Pero Jesús nos mandó a predicar el Evangelio. Y muchos de los que fueron predicados no se salvaron, en un sentido de vista. No sé, en los últimos días. Yo puedo contar la historia de mi padre. Mi padre me contó una historia. Él nació en Italia y por consiguiente fue católico, católico apostólico romano. Y de niño, en el pueblo donde él se crió con su abuelo, el cura que había, el cura párroco, llegó a ser Pío X, el papa. Y él le servía al papa, era monaguillo, porque su abuela era muy devota de la iglesia. Y él no se quedó conforme con ese catolicismo porque lo vio llegar al cura párroco a papa, sabiendo que este cura era el novio de todas las chicas del pueblo. Pero de jovencito, se fue de muy jovencito, a los 16 años fue llevado a la guerra. Y en la guerra estuvo en el frente del Cairo, y en el frente del Cairo estaban los ingleses, bueno, los italianos los llevaron, estaban los ingleses y los yanquis. Y los alemanes fueron vencidos rápidamente, ahí él fue tomado prisionero, y como era italiano, fue la famosa, esa como que de Italia se dio vuelta y quedó con los aliados, a la mitad de la guerra Italia dejó a Hitler, digamos, y se fue con los aliados. Entonces él pasó a estar con los yanquis. Y en ese tiempo, él le tocó el oficial que lo tenía a cargo, porque los usaban para cargar, descargar, no eran soldados, hacían todo ese trabajo de logística. Y el que manejaba el camión al cual él ayudaba en esa ciudad del Cairo, era un capellán protestante. Y le habló de Jesús. Él nunca se convirtió efectivamente. Por eso es mi tranquilidad de decir, pero vos le predicaste y no entendieron, no te preocupes. Por eso Jesús le dijo, yo los mando a hacer esto. Si se convierte o no se convierte, usted no se preocupe. Y él siempre me dijo, mira, más los dos que cumplen mejor la religión, más son los protestantes y los musulmanes. Más los protestantes tienen su propia mujer y no andan con las mujeres de todos, decía por los pastores, aunque algunos no son tan así, pero bueno. Dice, más le sirven a Dios y más también trabajan. Y más los protestantes son así, más los musulmanes también el día de la oración te hacen la oración en el medio de la calle, más le cumplen a Dios, más los católicos son un desastre, decía. Más yo creo mucho en Dios y más los protestantes lo hacen bien. Nunca vino a la iglesia.
pero le predicaron cuando era jovencito. Y unos minutos antes de partir, reconoció a ese Dios que le habían predicado. ¿Me está entendiendo? No es tu misión saber si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, si fuiste exitoso, si te siguieron muchos. De hecho, Jesús cuando habla de esto, dice, si muchos te siguen y te aplauden, ahí ya tienes tu gloria. Pero la gloria de Dios no viene con aplauso, viene con servicio. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales que te tienen que seguir. Pero no son obligaciones, porque van de la mano de la gloria de Dios. Aquellos que se animan a creerle pueden vivir todas estas cosas. Cuando estás en un tiempo de ¿cómo tenés que creer, no? Y tenés que creer. Y entonces te pones y ahí tu fe es probada como el fuego. Y comenzás a decir la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Y Dios te sostiene, Dios te saca, Dios te bendice. Dios te llama porque te quiere bendecir. Siempre, siempre te quiere garantizar la vida eterna. Señor, que en esta mañana tu palabra pueda poner en nosotros un énfasis superior en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra carne, al llamado que tú nos das. Que podamos tener la capacidad, Señor, de dejarlo todo y seguirte y hacer tu voluntad, Dios. Y poder predicar a todo aquel que está en necesidad. No simplemente tener esa especie de lástima emocional que decimos, pobrecito, mira, hay tanta gente. Señor, no te olvides de los que sufren. No te olvides de los niños, Dios. No te olvides de los necesitados. Y yo creo que Dios desde el cielo a veces nos miraría y nos diría, ¿y el que te puse al lado? ¿Y el que pasaste corriendo? ¿Y lo que dejaste de mirar por hacer? Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, a ser fieles a tu llamado. En el nombre de Jesús, a llevar tu gloria adelante. Y declaro en esta mañana que toda enfermedad cesa en el nombre de Jesús, que toda angustia se va en el nombre de Jesús, que toda depresión espiritual y natural se va en el nombre de Jesús, que toda hueste de Satanás que anda alrededor buscando a quien devorar retrocede en el nombre de Jesús. Y nuestros ojos y nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente, toda nuestra carne es abierta a la salvación, al evangelio, a la gloria de Dios, proclamándola y creyéndola y viviéndola, llevando adelante el llamado por el cual hoy estamos aquí. Bendigo este tiempo y el tiempo por venir para tu gloria, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denme un aplauso, por favor, ese para mí y el segundo para Cristo. Gloria al Señor.